Siendo las 8:17 minutos, bueno, vamos entonces a dar comienzo con esta ponencia sobre Monte Albán, el edificio P y la medición del año trópico. Voy entonces a pasar a la siguiente diapositiva, si me lo permiten. Este es el edificio P, tal como se ve muy bonito aquí con todo verde. Esto es justamente lo que es lo que vamos a estudiar en esta tarde respecto a la arqueastronomía que se puede seguir desde este edificio y aparte cómo se vincula con el calendario. Y realmente todo lo que hemos descubierto es una verdadera herramienta de medición bárbara. Entonces, pues digo, a mí me parece muy sorprendente cómo un simple edificio, como un edificio como estos puede medir tantas cosas, tan distintas cosas desde sus alineaciones en los días en que el sol sale por detrás de la pirámide, del templo, perdón, y cuando se oculta justamente enfrente de su eje de simetría. Y lo mismo los días del paso cenital aquí en Monte Albán. Aquí les he puesto las coordenadas geográficas, si alguien quiere buscarlas, pues estas son aquí para que se puedan ubicar mejor en respecto a lo que es la orografía y en lo que es el mapa aquí en Monte Albán. Y justamente hablando de mapas, pues voy a pasar a presentarles para que sepamos más o menos dónde está ubicado este edificio P. Este es un mapa que creo que está en la entrada de Monte Albán, justamente. Y aquí podemos ver cómo está distribuida la zona. Aquí vemos la zona, lo que es la plaza central, la gran plaza. La podemos ver acá. Y aquí que dice Building P, este es justamente el edificio P. Me llama mucho la atención, Gerardo, Gastón, de que está justamente en medio de la plaza, como si fuera de alguna manera preponderantemente especial su ubicación. Y entonces podemos ver cómo está centrado justamente aquí alrededor. Esta es la gran plaza y aquí está el edificio P. Aquí en la siguiente lámina es mucho más visible. Esto la tomé directamente del INA de Monte Albán. Y aquí podemos ver el edificio P justamente aquí, en medio de la plaza. Y enfrente vemos los edificios IH y J, perdón, IH y G, que estos son los que nos hablaba la doctora, de que justamente es una nomenclatura arbitraria, pero bueno, va siguiendo la parte de un orden alfabético. Este es el famosísimo edificio J, que todavía no sabemos exactamente para qué servía. Dicen que era una cuestión ahí de propaganda sobre algunas conquistas, según lo que han interpretado algunos arqueólogos, pero aquí lo que es interesante es de que si uno traza una línea desde el eje de simetría de lo que es este edificio J, una línea de simetría, una línea recta, y va a llegar justamente a lo que es el edificio P, y justamente pega en lo que sería el tubo cenital, esta chimenea cenital. Entonces es muy interesante que justamente esté apuntando hacia este edificio P. Déjenme mostrarles lo que es aquí justamente una fotografía en la que he ampliado lo que es justamente este tubo cenital. En algunas regiones o en algunas zonas arqueológicas sabemos, por ejemplo, que en Xochicalco o también en Teotihuacán existen algunas cuevas o grutas en las que funcionaban como observatorios cenitales o como chimeneas cenitales, pero aquí en Monte Albán la podemos observar en un templo. Y esto lo hace de alguna manera más interesante porque además podemos buscar las fechas de alineación solar respecto al eje de simetría de este templo. No solamente entonces tendríamos fechas de paso cenital que se podrían observar aquí, sino otro tipo de acontecimientos astronómicos o arqueastronómicos que más adelante vamos a ver justamente cómo se relacionan. Entonces, esto es lo diferente que tiene Monte Albán, un tubo cenital, pero montado en un edificio. Entonces, pues ya vimos cuál es el edificio P y ahora sí vamos a entrar más en materia. Lo que les había contado es más que nada un contexto. Vamos a entrar en materia, ahora sí dando continuidad a lo que es la ponencia pasada respecto a todo lo que se puede medir desde Monte Albán. En este caso vamos a hablar, como ya lo dijimos, del edificio P. Resulta que Pedro Sánchez Nava, el arqueólogo Pedro Sánchez Nava y también el arqueólogo Iván Sprague, no sé si se pronuncia así Sprague, pero bueno,
discúlpenme ustedes si no lo estoy pronunciando bien, pero Sánchez Nava y Sprague hicieron mediciones respecto a este edificio y se dieron cuenta que está alineado de tal forma que en las salidas del sol, es decir, en los amaneceres, el sol se alinea respecto al eje de simetría los días 11 de marzo y 2 de octubre y están separadas entre ellas exactamente por 8 veintenas. Esto se nota totalmente intención de seguirse ciñendo a lo que es el calendario. Entonces son 160 días, o bien en las puestas del sol, el sol se está ocultando frente al eje de simetría los días 31 de marzo y el 12 de septiembre. Esto con un intervalo intermedio de 200 días. Aquí entonces estamos hablando de 10 veintenas. Veremos que entonces está separada por veintenas. Esto es a lo que llegó de conclusión tanto Iván Sprague como Sánchez Nava. Ahí se quedaron simplemente en los intervalos de lo que son las veintenas, pero más adelante vamos a ver que tiene muchas más funciones. Yo hago, como siempre, me alargo en el tiempo y es donde encontramos este tipo de sorpresas. Bien, entonces ya teniendo estas fechas que son 11 de marzo, 2 de octubre, 31 de marzo y 12 de septiembre para lo que son los amaneceres y las puestas de sol, igual que en Teotihuacán, es exactamente las 4 fechas, siempre hay unas 4 fechas que se asocian para los amaneceres y para los atardeceres. Entonces me di a la tarea pues de buscar exactamente qué se puede hacer a través de estas fechas, ¿verdad? Y entonces aquí les voy a poner un primer acercamiento, un primer acercamiento a lo que se puede hacer respecto a lo que nos estaba diciendo los arqueólogos. Bien, aquí veremos entonces el solsticio de invierno. Aquí justamente en medio son 100 días, esos 100 días de los que nos hablaba Sánchez Nava e Iván Sprague, y llegamos justamente a la fecha de la emisión solar. Entonces vemos estos 200 días, justamente desde el solsticio de invierno son 100 días y uno llega al 31 de marzo, y desde ese solsticio de invierno le restamos 100 días y llegamos al 12 de septiembre del 2021 y en este caso el 2022. Pero aquí viene, como siempre, le alargamos un poquito más y si este 31 de marzo le agregamos 82 días, llegamos al solsticio de verano. Y desde este 12 de septiembre le restamos 82 días y llegamos al solsticio de verano. Entonces vemos cómo estas fechas dividen del solsticio de verano al solsticio de invierno, lo dividen en 2 segmentos, uno de 100 y otro exactamente de 82. Y ahí tenemos esos 182 días justamente que nos hemos encontrado muchas veces en lo que son el discurso histórico de lo que fue la conquista de Tenochtitlan. Entonces vemos que no son aleatorias estas fechas, que tienen toda esta intencionalidad de dividir justamente al año de solsticio de verano a solsticio de verano en estas proporciones de 100 y de 82. Y lo mismo pasa para el solsticio de verano. Esto es respecto al solsticio de invierno y al solsticio de verano. Obviamente es inverso, tenemos 82 días en medio y después son los 100 días a los extremos. Solsticio de invierno, 100 días, 82 días, llegamos al solsticio de verano, 82 días y otros 100 días y llegamos al solsticio de invierno. Entonces vemos esta simetría y esta intención. Y aquí es donde comprendemos el porqué de estas fechas, el porqué de estas fechas justamente, ¿no? Vemos que servían entonces para dividir al año en esas secciones y en esas proporciones. Bien, voy a pasar a la siguiente lámina. Aquí nada más quería hacerles también algo de contexto y en donde sí ya vamos a poder observar mucho más todo lo que se puede medir desde este edificio P y lo vamos a ver ahora desde el solsticio de invierno. Como ven, ya está mucho más completa todas estas mediciones, ¿verdad? Aquí tenemos el solsticio de invierno, justamente el 11 de marzo, en este caso ya estoy refiriéndolas al 11 de marzo y al 2 de octubre, que son distintas a las que vimos. Recuerden que son 4 fechas. El 2 de octubre, 80 días y llegamos al solsticio de invierno. De este solsticio de invierno, 80 días y llegamos justamente a la otra alineación. En este caso está para ver 4 veintenas por cada lado, como lo habíamos visto, como lo había visto los arqueólogos anteriormente, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que justamente desde estas alineaciones, que son totalmente intencionales, podemos lograr muchas cosas, como lo hemos visto. Podemos medir los eclipses, el ciclo de los eclipses, este ciclo que nos ayuda para ir midiendo la regularidad con la que van apareciendo los eclipses, que es el de 520 días.
que sabemos que exactamente son 2 veces el Tonalpohualli. ¿Por qué? Porque desde ese 11 de marzo le sumamos 520 días y llegamos a un 13 de agosto. Y recuerden que el 13 de agosto es justamente una fecha de alineación en Teotihuacán. Vemos entonces cómo es esta vinculación de lo que sucede en Monte Albán también puede irse midiendo y complementando en Teotihuacán. Lo mismo va a pasar, como siempre, es una parte de simetría, lo mismo va a pasar de este 2 de octubre, le restamos 520 días y llegamos justamente aquí a la frontera entre el 29 y el 30 de abril, que sabemos que también es una fecha de alineación arqueastronómica en Teotihuacán. Entonces vemos que este es el complemento, 29 de abril y el 13 de agosto, a través del ciclo para ir siguiendo, o este cronosegmento para ir siguiendo los eclipses, estos 520 días. Otra cosa que también se puede medir desde estas fechas de alineación arqueastronómica del edificio P del Sol es justamente el ciclo sinódico de Marte. El ciclo sinódico de Marte sabemos que es de 780 días, que en este caso son 3 veces el Tonalpohualli. Aquí vemos 520 días, que son dos veces el Tonalpohualli, y aquí son 3 veces el Tonalpohualli. Y llegamos pues a lo contrario, porque ahora aquí llegamos al 29 de abril, que lo habíamos encontrado de este lado, y justamente el 13 de agosto para acá. Entonces vemos otra vez a Teotihuacán para ir viendo eclipses, para ir viendo a lo que es el ciclo sinódico de Marte. Entonces vemos cómo van siguiendo, o esta se convierte como un gran mecanismo, como una gran región que se va apoyando una con otra, con los datos de una se complementan con la otra para poder dar sustento y ir siguiendo estos movimientos de los planetas, este movimiento del Sol con la Tierra y con la Luna, pues para la generadora de los eclipses. Y bien, entonces, otra forma en la que también fue utilizado estas alineaciones del 2 de octubre y del 11 de marzo en el edificio P era también para medir a Venus. Y vaya de qué forma. Porque de ese 11 de marzo le restamos 584 días y llegamos justamente al 5 de agosto, que es una fecha del paso cenital ahí mismo, en Monte Albán. Entonces, puede ser visto al revés. De ese 5 de agosto, que es el segundo paso cenital anual, le sumamos 584 días y vamos a llegar a una alineación justamente en el edificio P. Aquí es donde comprendemos entonces para qué servía parte del edificio P. Por eso tenía el tubo cenital, la chimenea cenital para medir este día, y después estaba por atrás saliendo el sol en el amanecer 584 días después. Y sabemos que 584 es el ciclo sinódico del planeta Venus. Lo curioso, o lo que también es muy notable, es que no solamente se mide desde este paso cenital a la fecha de alineación arqueastronómica de ese monumento, de ese edificio P, sino que también 584 días después llegamos al 17 de octubre, que es una fecha de alineación arqueastronómica, pero en este caso de la familia 65, que es la familia que por excelencia, digan, por decirlo de alguna manera, de Monte Albán. Entonces vemos un doble ciclo sinódico de Venus centrado justamente en la fecha de alineación del edificio P. Y lo mismo vemos para atrás. De ese 2 de octubre le sumamos 584 días y llegamos al 8 de mayo, que es el primer paso cenital ahí en Monte Albán. Entonces vemos que este edificio P es realmente una calculadora, es una herramienta, una gran herramienta para ir siguiendo el ciclo sinódico de Marte, el ciclo sinódico del planeta Venus, los movimientos de los eclipses, y también vamos a ver probablemente cómo lo usaban para medir el año trópico. Entonces, bueno, si me lo permiten, voy a seguir avanzando. La siguiente lámina, quiero abundar un poco más respecto a este ciclo de 520 días. Fíjense que encontré una cita de Carlos Barrera Atiesta, es un buen mayólogo, y él, encontré esta cita de él, dice que al ser los eclipses solares y lunares eventos que acontecen
únicamente durante los novilunios y los plenilunios, existe la posibilidad adicional de que nuestro intervalo, él está hablando de este de 7.280 días, que es divisible entre 260, también permita describir este tipo de fenómenos, que en términos astronómicos reales son consecuencia del tránsito de la Luna por los nodos eclípticos, cuando pasa la Luna que se mueve por la eclíptica y pasa por estos nodos, y son alrededor de 173,31 días. Si uno multiplica 3 veces 173 por 31, va a ser un número muy cercano justamente a lo que son 2 veces el Tonalpohualli, estos 520 días. Entonces aquí vemos que este intervalo representa la separación existente entre dos zonas en las que era inminente la ocurrencia de eclipses. Entonces, por eso es que estos 520 días que podemos observar desde este amanecer, el 11 de marzo, más 520 días, y llegamos a lo que es el 13 de agosto, pues habría servido de alguna manera para ir referenciándose a este tipo de ciclos, ¿no? 3 veces 173,31 son exactamente 519,93 días. Entonces es muy cercano estos 520 días con los que venimos hablando. Bien, voy a seguir charlando sobre lo que es ahora este mismo solsticio de invierno. Denme, voy a pasar a la siguiente lámina. Aquí estoy. Pero ahora lo estoy viendo de distinta forma, porque ahora ya estoy agregándole lo que son el ciclo de 819 días, ese que vimos en el pasado, pero aquí vemos que en este caso son 2 veces ese ciclo de 819 días, 13 de septiembre, desde las fechas de ahora del 12 de septiembre y del 31 de marzo, podemos ver cómo se van comportando de distintas formas. Vemos entonces cómo utilizaban las 4 fechas, las explotaban al máximo, los amaneceres y los atardeceres para crear este tipo de simetrías, este tipo de cronodistancias y medir estos eventos, ¿verdad? Entonces vemos el 13 de septiembre, le sumamos 2 veces 819, llegamos a un 9 de marzo, que es la familia 78, y del 31 de marzo le restamos esos mismos 2 veces 819 y llegamos al 4 de octubre, que es justamente también una fecha de alineación arcoastronómica de la familia del 78. Bien, quiero que ustedes noten lo siguiente. Si ven, acá abajo se los he puesto en un cuadrete en negro, remarcado en negro. Estoy remarcando este ciclo que no hemos hablado, que es justamente el que vincula la parte de la posible manera de ir midiendo el año trópico a través del desfase. Aquí, si ustedes ven, si nosotros restamos 1.508 días, si restamos 1.508 días a este 31 de marzo, a esta fecha de alineación solar, llegaremos justamente a la frontera entre el 12 de febrero y el 13 de febrero, justamente aquí. Es decir, que una vez que es la alineación solar en Teotihuacán, al sumar 1.508 días, llegaremos al 31 de marzo, que es la fecha de alineación solar, pero en el edificio P. Aquí seguimos hablando justamente del edificio P. Y lo mismo va a pasar aquí desde el 12 de septiembre, también que es una fecha de alineación arcoastronómica del edificio P, porque si desde ese 12 de septiembre le sumamos o tenemos este cronosegmento de 1.508 días, al siguiente día va a ser el 29 de octubre, que es justamente la fecha de alineación arqueastronómica también en Teotihuacán. Entonces vemos que son los complementos, el 12 de febrero y el 29 de octubre. ¿Por qué es importante justamente este 1508? Lo vamos a ver a detalle en las siguientes láminas, pero es lo que quiero ustedes que comprendan y que se les quede en la memoria, que vamos a analizar este 1508, que se ve otra vez desde el edificio P y justamente con su vínculo con Teotihuacán. Bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Y aquí está entonces lo que probablemente o será una propuesta del Calmecac calendárico para ir viendo cómo es que se podría ir midiendo el desfasamiento del año trópico respecto al año vago. Sabemos que el año vago, que es de 365 días, se diferencia del año trópico o del año real o del año astronómico, que es de 365.2422 días, casi un cuarto.
Por eso es que hace rato estábamos hablando con Gastón, por eso es que a febrero cada 4 años le agregamos un día más. Ese día más que estaríamos tomando años de 365.25, pero realmente el año no dura 365.25, sino 365.2422. Entonces, cuando estamos haciendo esto, realmente le estamos agregando algunos minutos más al año que después tenemos que quitárselos, y es por eso que vino lo que es la reforma gregoriana, como bien lo decía Gastón en una conversación que tuve con él ese rato. Entonces vamos a hablar respecto a esa diferencia. ¿Cómo le hacían si tenían de alguna manera ciclos de 365 días? ¿Cómo le hacían para ir midiendo este corrimiento respecto al año trópico? ¿Cómo le hacían para ir consumiendo este punto 24-22 que se va acumulando cada año, cada año, cada año? Pues bueno, sí es justamente lo que yo quiero mostrarles. Voy a ponerles aquí la siguiente lámina. Aquí a lo mejor es la parte más compleja, un poquito más de entendimiento respecto a lo que se podría hacer. Resulta que yo llegué a estos números cuando publiqué un artículo que se llamaba El Gran Ciclo de 29 Atados de Fuego Nuevo, y más tarde me di cuenta que también Munro Edmondson, había llegado a la misma conclusión una vez que pude adquirir su libro, el del año, no me acuerdo cómo se llama el libro de Edmondson, El Año Solar o algo así se llama. Y me di cuenta de que él también había llegado a la misma conclusión. Y aquí déjenme explicárselos un poquito más a detalle. Vamos a calcular la cantidad de días naturales, vamos a decirle así, o vagos, que se necesitan para acumular un día trópico completo de desfase. Como se los dije, el año real o trópico es de 365.24 días. Y entonces, si nosotros multiplicamos 0.2422 por 4, que serían los 4 años, realmente estamos viendo que son 0.9688. Todavía no llegamos a un día completo. ¿Por qué? Porque, como se los digo, 0.2422 por 4 son 0.9688. Nos hace falta un pedacito para poder completar un día. Entonces, para calcular exactamente cuántos días se necesitan para que se acumule un día trópico de desfase, entonces lo que hacemos es dividir este punto 2422 entre 365, y eso nos va a dar el resultado de cuánto es realmente lo que se debe acumular por cada día que pasa. Esto es entonces punto 0.00066635 por 1508. Ahí es entonces donde nos da justamente esta unidad. Por eso es que después de 1508 días naturales se habrá acumulado entonces un día de desfase entre el año vago y el año trópico. Esto es 4 años vagos de 365 días más 48 días más. Si nosotros multiplicamos 365 por 4 nos da 1460, más 48 días son exactamente estos 1508 días. Cabe decir que 1508 es divisible entre 13. Entonces está completamente relacionado a lo que es los números de la cronometría. ¿Quién me puede decir, quién puede hacer esa división justamente de 1508 entre 13? Sí. Son 116. Exactamente, 116 trecenas. Después de 116 trecenas, se habrá acumulado entonces un día de desfase por el corrimiento del año trópico. Entonces, es mucho más exacto medir 116 trecenas y ya sé que ya me acumulé un día de desfase. Otras 116 trecenas y ya llevo 2. Otras 116 y ya llevo 3. Otras 116 llevo 4. Entonces es una forma, digamos, la sencilla de ir midiendo este desfasamiento por respecto del año trópico. Y entonces ahora sí vamos a comprender lo que era justamente, perdonen ustedes, aquí está, estos 1508 días. ¿Por qué? Porque como lo vimos, desde esas fechas de alineaciones, las fechas en que el Sol se alinea justamente con el eje de simetría en los amaneceres y atardeceres del edificio P, si nosotros sumamos 1508 días desde esa alineación,
llegaremos al 29 de octubre del año 2025, esto es referenciado al 2021, ¿verdad? Y entonces vemos que entonces sería una forma de ir midiendo justamente este desfasamiento por el corrimiento del año trópico hacia los dos lados, desde este 12 de septiembre al 29 de octubre y desde el 12 de febrero allá en Teotihuacán justamente al 31 de marzo. Recuerdo aquí que la doctora Verónica Ortega, que nos acompaña también esta noche, nos había dicho que el edificio enjollado allí en Monte Albán guardaba con estas mismas proporciones. ¿No es así, doctora? ¿Andas por ahí? Sí, claro que sí, y de hecho también está referenciado en el libro de Pedro Sánchez y de Iván Sprague. Ellos también tomaron esas mediciones y coinciden perfectamente. Exactamente, entonces, bueno, aquí lo importante es ese 1508, ¿no? No parece ser casual de que esté referenciado justamente entre el edificio P y Teotihuacán. Ya en el programa anterior hemos hablado todo el tipo de relaciones que había entre ellos. Más adelante les voy a mostrar que no solamente es exclusivo de Teotihuacán y de Monte Albán. Al final de la ponencia les voy a mostrar bastantes zonas arqueológicas en que van siguiendo este 1508 respecto a las familias de alineaciones arqueastronómicas, para que veamos que no es una simple casualidad, pero que sí ese edificio P en realidad nos servía para medir un montón de cosas respecto a los solsticios, respecto a las fechas de alineaciones arqueastronómicas, a las familias y respecto a sus propias alineaciones arqueastronómicas, en este caso, como se las mostré hace rato, esas 4 fechas distintas a lo que son las familias canónicas. Bien, entonces vamos a ver, esto está referenciado para el solsticio de invierno. Aquí les voy a poner otra imagen para que se vea más clara. ¿Por qué? Porque ya hemos puesto, ahora ya lo estoy centrando a años en específico. Si nosotros hubiéramos empezado a contar este ciclo el 12 de febrero del año 2018, hubiéramos llegado justamente a la fecha de alineación solar en atardecer del 31 de marzo del 2022. Y de ahí justamente pasamos al 12 de septiembre, vemos aquí este segmento con el solsticio de verano en el centro, y vemos el 12 de septiembre. Este es el mismo año, pero de aquí le sumamos otra vez estos 1508 años y llegamos al 29 de octubre del 2026. ¿Ven la cantidad de años que hay? 2018 al 2026. Ya estamos hablando de 8 años. Aquí lo importante es notar que este solsticio de verano está justamente a la mitad entre esta distancia, entre este 12 de febrero del 2018 y este 2 de octubre del 2026. Podemos ver que va a haber un solsticio de verano en el año 2022. Entonces aquí vamos a ver cómo la cronodistancia que hay de aquí hasta acá es muy importante. Se las voy a mostrar en las siguientes láminas. Voy entonces a pasar a la siguiente, si me lo permiten. Aquí lo vemos solamente 1 y 1. Pero ¿qué pasa si le agregamos de este lado otros 1508 y de este lado le agregamos otros 1508? Vamos a verlo. Aquí se los quiero mostrar. Ya vimos que de aquí a acá habría acumulado un día. Pero si volvemos a sumar desde este 31 de marzo otra vez 1508 días, llegamos justamente al 17 de mayo del 2026. Y es justamente un día antes del paso cenital en Teotihuacán, o si lo queremos ver, es justamente el paso cenital en Tenochtitlan. Entonces vemos cómo se van complementando las regiones, estas regiones entre lo que es Monte Albán, en esa latitud de los 17 grados, a lo que ya es Tenochtitlan y Teotihuacán un poquito más arriba. Entonces vemos que aquí entonces lo que habría empezado ese 12 de febrero habría concluido justamente en estos pasos cenitales, en esta región de pasos cenitales. Y vemos cómo entonces ya se habrían desfasado aquí 2 días continuos, se habrán calculado ya esos 2 días continuos. Y lo mismo pasa desde el 12 de septiembre de 2022, que es la fecha de alineación en el edificio P, porque ya habíamos dicho que hacia adelante llegábamos al 29 de octubre, que es justamente la familia del 52. Y para atrás, justamente, llegamos a lo que es el 26 de julio, que en este caso no corresponde a lo que es Teotihuacán, pero sí al segundo paso cenital ahí en la ciudad de Tenochtitlan. Entonces parece ser que de alguna manera no estaba, sabemos que no está tan alejado Teotihuacán de Tenochtitlan, entonces parece ser que pudieron haber jugado con este tipo de distancias, este tipo de separaciones geográficas
para lograr este tipo de efectos. Y entonces, probablemente Tenochtitlan entonces también se había centrado ahí, o en este caso Cuicuilco, pero Cuicuilco fue mucho anterior a Tenochtitlan, entonces probablemente a lo mejor también habría habido una relación entre estas ciudades tan antiguas. No sé si quieren comentar algo aquí, Gerardo, Doc, ¿andas por ahí todavía? ¿O Gastón? A mí, César, lo que me parecía, no sé si lo hayas estudiado o lo hayas montado en tu investigación, ¿qué pasa con los tonales del Tonalpohualli porque vaya, no sé, estoy conociendo apenas esta parte de tu investigación, pero me parece que este artilugio que tú estás mostrando aquí, pues nos da para ir corrigiendo, para ir sabiendo cómo se debe estar corrigiendo astronómicamente el año, ¿no? De repente, esos mecanismos que usan bisiesto o otro tipo de artilugios, siempre se les va acumulando el tiempo de error y por eso es que van haciendo sus desfases, sus ajustes antibisiesto y sus cosas estas raras que les ponen. Pero esto que me estás aquí mostrando, pues nos habla de que ellos sabían inmediatamente en el momento en el que se estaba dando el desfase de un día, ahí sí es cuando podemos hablar la dichosa exactitud, ¿no? Que de repente queremos ver las cosas con una óptica en donde todo debe ser exacto y así perfectamente ajustado. Pues bueno, yo creo que esto que estás mostrando nos habla de esa exactitud que tanto queremos, ¿no? Y te preguntaba de los tonales del Tonalpohualli, porque aquí haciendo un ejercicio así muy rápido, me recuerdo que se requieren 5 periodos de 1508 años, 8 días quiero decir, para volver al mismo tonal o sea, si hoy es un tonal Cuetzpali, no fue un tonal Cuetzpali, necesitaríamos 5 veces este ciclo para regresar a un tonal Cuetzpali, ¿no? Entonces, evidentemente se van brincando por distancias muy específicas que pues les permiten ellos ir midiendo con toda exactitud. No sé si vayas a hablar sobre eso. Sí, voy a hablar. De hecho, en la sesión pasada, ¿se acuerdan que veíamos el efecto que tenía el 819, ¿no? Que iba para atrás, de alguna manera, en el Tonalpohualli, y era una forma de irlo siguiendo. Pero sí, Doc, y es muy acertado tu comentario, ¿no? Porque pues estamos hablando de que aquí no necesitamos ajustes antibisiestos, ¿no? Porque aquí ya estamos completando precisamente lo que es el día por el desfasamiento del año trópico. Pues no estamos ni quitándole ni agregándole, ¿no? Estamos ahí midiéndolo exactamente. Bueno, no nosotros, ellos lo desarrollaron. Y sí, ahorita voy a hablar sobre cómo se iría moviendo el Tonalpohualli respecto a estos movimientos. No sé, Gerardo, ¿quieres comentar algo aquí? No, César, no, Isra ya hizo una excelente aportación. Justamente iba a comentar que la cuestión del bisiesto, pues aquí ya no tiene cabida, ¿no? Y ya estamos viendo de qué manera, con qué otro mecanismo lo habían calculado. Y también lo sorprendente el hecho de que se vayan relacionando las ciudades entre sí, ¿no? Lo que no se podía comprobar en una, se podía comprobar en otra. Y aquí tú estás poniendo en evidencia, ¿no? Cómo de alguna manera se nota cómo estaban en comunicación y en concordancia y sincronía constante respecto al tiempo. Exacto. Aquí se los puse hace rato. ¿Se acuerdan? Lo publiqué hace rato en las redes sociales. ¿De cuántos días es el ciclo sinódico del planeta Mercurio? Justamente de 116. Entonces, otra forma de ir midiéndolo son, después de 13 ciclos sinódicos del planeta Mercurio, se habría acumulado un día de desfase. ¿Qué es esta ecuación? 13 vueltas, 13 ciclos sinódicos del planeta Mercurio son 1508 días. Entonces, esto nos deja ver cómo ese gran reloj cósmico, ¿no? Ese montón de manecillas que son los planetas, cómo se van acomodando respecto a pues lo que es el número 13. Bueno, entonces, pues aquí como ven, 100 días después de este 12 de septiembre, pues llegamos al solsticio de invierno, y 100 días antes vemos al 31 de marzo, vemos otra vez esta división
del solsticio a solsticio de 182 días y justamente están hechas esas fechas para dividir esos 182 días en un segmento de 100 y un otro de 82. Uno de 82 y otro de 100. Bien, aquí es interesante lo siguiente, amigos, porque la cantidad de días que hay desde 12 de febrero del 2018 a este 29 de octubre de 2026, hay un cronosegmento medio. Exactamente, y ese es el que lo vamos a estudiar ahora. Ese cronosegmento medio, se los voy a poner en la siguiente imagen, es de exactamente 3.180 días. Aquí vemos ese 12 de febrero, como lo vimos, y vemos este 29 de octubre, que serían este 12 de febrero y este 29 de octubre. Entonces vemos aquí que está relacionado obviamente a Teotihuacán, las dos fechas, 12 de febrero y 29 de octubre, y en medio están estos 3.180 días. Yo dije, bueno, ¿qué son estos 3.180 días? ¿Cómo los podemos subdividir para ver qué cosas estaban viendo? Y ahí vino una gran sorpresa para mí. ¿Por qué? Vean lo siguiente. Si nosotros dividimos o hacemos de alguna manera este arreglo en el que ponemos medio Tonalpohualli aquí y otro medio Tonalpohualli acá, en medio van a quedar 2.920 días. ¿Y qué son esos 2.920 días? Pues la relación que nosotros conocemos, clásica, de 8 años de la Tierra es igual a 5 ciclos sinódicos de Venus, ¿no? Entonces vemos cómo justamente entonces quedaría acotado en ese mismo arreglo de ir midiendo el año trópico, también estarían encerrados Venus, el ciclo sinódico de Venus, y la ecuación famosísima, esta de lo que significa esta igualdad. Entonces vemos que esos 3.180 días no es otra cosa más que los 2.920 días más un Tonalpohualli. Pero si lo hacemos, lo dividimos justamente de ese arreglo, como se los puse, 130 más 2.920, llegaremos justamente entonces a esta forma en la que se puede ir siguiendo los pasos cenitales, se puede ir siguiendo además el ciclo sinódico de Venus, su vinculación con los 8 años de la Tierra. Recordemos que si hoy tenemos a Venus justamente en este punto, en 8 años lo vamos a volver a ver ahí muy cerquita de ese punto, ¿no? Justamente es esa relación que existe cada 8 años entre la Tierra y Venus. Entonces, este arreglo para mí me pareció maravilloso, maravilloso, porque entonces nos sirve para ver un montón de cosas ese edificio P. Todo esto lo estamos armando en el edificio P, solamente con un edificio, con sus 4 fechas de alineación astronómica solares y con el paso cenital que se da justamente ahí en Monte Albán. Doctora, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, nada más un poquito la relación iconográfica que diversos investigadores han visto en Teotihuacán con este símbolo de Venus, ¿no? Y que también vamos a ver después en Tula muy constantemente, la importancia que tenía. Y pues bueno, en lo personal yo realmente no conocía esta relación que había, pero la iconografía nos habla mucho de Venus y ahora me queda mucho más claro por qué. Porque en Teotihuacán hay tanta presencia de este símbolo venusino, pues porque seguramente están relacionando todos estos datos que tú nos presentas el día de hoy, ¿no? Y pues obviamente también con el gran vínculo que tienen con los zapotecos, pues obviamente están compartiendo toda esta información. Muy interesante. Gracias. Gracias, doctora. Como siempre, me gusta mucho escuchar sus comentarios para que esto no sea un monólogo. Y aquí me gustaría entonces pasar a la siguiente lámina, en donde voy a tomar lo que nos dijo Ilhuicaya y vamos a ver lo que es cómo se mueve el Tonalpohualli en estas cronodistancias. Aquí no sé si ya notaron esto, amigos, que es justamente si nosotros le agregamos estos 130 días, obviamente llegamos al solsticio de verano. Entonces, por eso, Gastón, es que no es arbitrario esos 130 días, porque estamos llegando solsticio de verano, solsticio de verano, solsticio de verano. O sea, esos 2.920 días, que es la relación entre Venus y la Tierra, justamente está enmarcado por los solsticios de verano. ¿Lo ven aquí? Aquí está solsticio de verano, y en medio el solsticio de verano. Entonces está
es una simetría bárbara, o sea, como a mí me sorprende, realmente me entusiasma mucho cuando encuentro estas cosas y no me queda más que admirar el tipo de inteligencia, el tipo de erudición que ellos lograron alcanzar en este tipo de cosas. Bien, entonces voy a pasar a lo que nos hablaba el doc, porque hago el mismo ejercicio, justamente como él nos decía. El 12 de febrero del 2018 fue un día 11 lluvia. 130 días después vemos que es su opuesto complementario. Lluvia y agua son opuestos complementarios y tienen el mismo numeral. Después, este es agua, 11 AC. Después de pasar esos 2.920 días, llegamos a otro día AC, pero ahora de numeración 6. Podemos ver ahí esos 5 días, bueno, esos cinco numerales de diferencia, justamente del 11 al 6. Y después ya de esos 130 días, justamente aquí al límite de esta cronodistancia, de este segmento que hemos puesto aquí, llegamos otra vez a un 6 lluvia. Entonces vemos cómo empieza en un 6 lluvia, pero cómo empieza en un signo lluvia y terminará en un signo lluvia. Aquí estaremos en un día AC y también culminará en un día AC. Entonces vemos cómo el tonal Powali se inserta sin ninguna modificación, sin ningún estiramiento, directamente en los ciclos para poder ir midiendo. Y ya estamos hablando de 8 años, ya estamos hablando de 8 años, estamos hablando de justamente 2.920 días más 260. Y entonces, si nosotros le insertamos cualquier cosa que modifique la regularidad del tonal Powali, se va a romper justamente esta armonía. Entonces, pues para mí es muy importante y sí, qué bueno que me lo preguntaste, Doc, porque justamente yo también me hago la pregunta, ¿cómo se movía el tonal Powali ahí? Y entonces hice este ejercicio. Te escucho, Gastón. Una pregunta que acaba de salir, ¿de dónde es, cómo pudiera tener la relación estos 5 numerales de desfase o más bien de cambio en estos ejemplos que tú nos citas, y si esos 5 tienen relación con las 5 vueltas de Venus? Probablemente, pero bueno, no lo sé. No lo sé, pero ahorita que lo tocas y voy a pasar a la siguiente lámina, esto ya lo habíamos visto antes, justamente conocemos esta lápida o este monolito que está en Chichén Itzá, por todos lados está en Chichén Itzá, en donde pues los arqueólogos han interpretado justamente lo que acabas de preguntar, Gastón. Esta relación que existe, estos 2.920 días que veíamos aquí en medio, son estos, y cómo justamente es esta relación. Esto aquí vemos el ideograma del año, aquí arriba. Vemos aquí un atado pues parece como de cañas o no sé, Gerardo, ¿qué serían estas? ¿Como cañas? Pues no sé si sean cañas, pero definitivamente sí están unidas, ¿no? Por las partes del medio, ¿no? Están amarradas. Y sí, el glifo del año arriba es muy claro. Y ahí está mostrando el numeral número 8, justamente el numeral 8, 2, 2, 2 y 2, en relación con lo que está al lado izquierdo, que es precisamente el glifo de Venus. Exactamente. Entonces, de alguna manera aquí nos dejaron dicho esa relación que ya conocían, ¿no? 8 años de la Tierra corresponden a Venus, ¿no? Exactamente, a Están relacionados con Venus. cinco sinódicos de Venus de los 1920 días. Entonces, pues aquí lo vemos como, entonces empezamos estudiando esta relación del edificio P. Aquí la vemos, que son, entonces, esa cantidad de días que hay de aquí hasta acá, todo lo que se ve en medio, todo lo que se ve en medio, pero además en una segunda estrato, en una segunda capa, en una segunda forma, encontramos lo que es esta medición de Venus con respecto a la Tierra. Entonces, para mí es maravilloso esta parte del edificio P, por eso es que yo cuando estudié, y todavía no acabo el edificio P, pero bueno, yo creo que esta es una forma ya de que una invitación a los colegas, a la gente que pudiera ver este video, pues a que nos pongamos a analizar de distinta forma, pues ya este tipo de mediciones, ¿no? Ya hemos presentado mucha evidencia respecto a que no es solamente un centro ceremonial, sino que casi todos están haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, Doc, espero que me haya explicado, o creo que esto es lo que tú querías decirnos, de cómo se iba moviendo ahí el tonal Powali, ¿no? Sí, sí, algo parecido. Sucede, digo, es que ese tipo
pues sí, de relaciones no son fortuitas y para eso sirve el Tonalpohualli, ¿no? Realmente lo expresaba por ahí curiosamente uno de nuestros críticos, pero lo expresaba muy bien Jorge, que nos decía que el Tonalpohualli es como esa vara de medir, como esa cinta métrica que te mide todo, ¿no? Entonces, siempre será importante ver de qué manera se comporta ante todos estos descubrimientos que estás teniendo y pues nada, son evidencias de que lo que pesaba es el de los 160, ¿no? El de 165 no es de peso suficiente como para modificar la secuencia de Tonalpohualli y esto es algo que también nos debe de quedar bien claro ya con estos descubrimientos que haces. Muchas gracias. No, al contrario, Doc, pues sí, porque estamos hablando ya de 8 años y si le agregamos bisiestos o le agregamos cualquier cosa ahí, rompemos la regularidad y se rompe esta secuencia. Bien, bueno, pues ya explicamos esto. Ahora quiero mostrarles cómo esto no es exclusivo de Monte Albán ni de Teotihuacán, sino que me puse a analizar otros edificios, en distintas zonas arqueológicas, otros templos que pudieran ir también midiendo el ciclo de 1508 días respecto pues a otras fechas de alineación arqueastronómica. Y encontré pues que se relaciona mucho, especialmente con Monte Albán. Por eso con la familia del 65, por eso que creo que Monte Albán realmente era así como la meca del tiempo, la capital del tiempo, en donde todos se sincronizaban. Doctora, ¿te escuchamos? Sí, nada más rápidamente que sí, ahí precisamente también está el numeral 5 en esta gráfica que nos estás enseñando, está el 5, ahí está. Sí, justamente aquí la barrita, ¿no? Así es. Está el 5 y 5 está y el 8 y es esta relación. Sí, los arqueólogos la han interpretado. Muchísimas gracias por el apunte, doctora. No lo mencioné, ¿verdad? Muchas gracias. Uh-huh. Gracias. Bueno, entonces les decía que dije, bueno, esto no puede ser posible nada más para Monte Albán. Y entonces lo que hice fue analizar otros monumentos respecto a medir las cronodistancias y es lo que quiero mostrarles a continuación en la siguiente gráfica. Ya vamos a concluir para que pues podamos pasar ya a comentarios y comentar un poquito lo que vamos a ver la próxima sesión. Bien, no sé si alcanzan a ver esta gráfica, sé que es un montón de información, pero bueno, aquí tenemos con el que empecé, que es el edificio P. Aquí están las fechas de alineación solar, que es el 11 de marzo, el 2 de octubre, 31 de marzo y el 12 de septiembre. Y desde esas fechas le sumo 1508 días y aquí es lo que encontramos ese 29 de octubre. Y también le hice el ejercicio como lo hizo el DOC para 5 veces 1508. Entonces vemos que, por ejemplo, para Zempoala, el Templo del Sol, ahí en Zempoala, justamente las fechas en que se alinea el Sol es el 19 de febrero, el 22 de octubre, el 20 de abril y el 23 de agosto. Si del 23 de agosto le sumamos 1508 días, llegamos a una fecha que es el 9 de octubre, que es una fecha de alineación arqueastronómica del 73. Quiere decir que el Zempoala va midiendo este ciclo y lo cierra con Venus, de 1508 días. Lo mismo, si desde el 20 de abril le restamos 1508 días, llegamos al 4 de marzo, que también es una fecha de alineación arqueastronómica del 73. Esta columna es de 1508 y esta columna es de 5 veces 1508. Esta es suma y esta es resta. Esta es suma y esta es resta. A partir de un punto, sumar 1508 y a partir de un punto, restar 1508. Entonces vemos cómo Zempoala también lo va haciendo. Lo mismo va haciéndolo el Tajín. El Tajín, el edificio 20, que tiene fechas de alineación el 1 de marzo, el 12 de octubre, 23 de abril, 21 de agosto. También, si le sumamos a ese 1 de marzo 1508 días, llegamos al 17 de abril, que es una fecha de alineación de Monte Albán, justamente, de la familia del 65. Y también este 26 de agosto, que en realidad es el 25, estaríamos hablando justamente también entonces de menos 1508 días desde el 12 de octubre. Entonces el Tajín también es posible ir midiendo estas fechas de desfase en el que se acumula un día de desfase respecto ¿cómo se llama? Al corrimiento del año trópico. Tehuacán también lo va viendo, pero lo va viendo como lo dice el DOC, a partir de 5 veces 1508. ¿Por qué? Porque llegamos a esta fecha de octubre que se relaciona con Monte Albán,
Estas dos son fechas de Monte Albán, y el 25 de febrero y el 26 de agosto también se relacionan con Monte Albán, justamente las fechas en que dividen el año en 65 días después del solsticio y de ambos solsticios. Entonces, esto está relacionado también a lo que es la familia del 65. Y lo mismo aquí volvemos a ver, desde el Monte Albán, pero desde el edificio BG también se va midiendo estos 1508. Desde Quiahuiztlán también lo pueden hacer, porque también es fecha de alineaciones de la familia del 65. Se dan cuenta que todas estas son familia del 65. Todas estas están siguiendo Monte Albán, a pesar de que es Tehuacán, a pesar de que es Quiahuiztlán. Entonces son distintas zonas arqueológicas, pero se van vinculando a través de este 1508 con la familia del 65, que no es exclusiva de Monte Albán, pero que sí es de alguna manera característica de Monte Albán. Bueno, voy a pasar a la siguiente lámina, que aquí podemos ver también como otras zonas tan distantes, como es el Cerro del Teúl, otra que es el Cerrito, Peralta, que creo que Peralta está en Guanajuato. Todas van siguiendo justamente a ese ciclo a través de las familias arqueastronómicas. En este caso, por ejemplo, es el 30 de abril y el 12 de agosto. Pero, por ejemplo, en Peralta, ese 1508, 5 veces 1508, se relaciona netamente con los pasos cenitales en Monte Albán. O sea, justamente si de este 14 de septiembre le sumamos 5 veces 1508, es decir, cuando ya se ha acumulado 5 días de desfase, vamos a llegar al día anterior al paso cenital en Monte Albán. Al siguiente día sería el paso cenital. Por eso es que les digo que Monte Albán es como ese centro, ese meridiano de Greenwich, desde donde todos se están basando para ir midiendo sus cronodistancias. En este caso, el mismísimo paso cenital en Monte Albán. Lo mira aquí en Peralta. En Ixtlán también lo podemos ver, y el templo 2 de Tikal también lo va siguiendo. 1508 días desde ese 21 de octubre, un 9 de abril, que es una fecha de alineación astronómica, y esta del 3 de septiembre, que sabemos que el 2 de septiembre es una fecha de alineación astronómica también de la familia del 73. Entonces, bueno, con esto quiero explicarles de que no es exclusivo del templo, del edificio P, pero que sí, a muchas zonas arqueológicas, muchos monumentos, podemos hacer este ejercicio con cada uno de los monumentos que tienen alineaciones arqueoastronómicas, y podemos hacer ejercicio para ver qué es lo que estaban viendo, ¿no? No sé si quieren agregar algo aquí, Gerardo. No, pues nuevamente, ¿no? Estamos viendo sitios popolucas, sitios totonacos, sitios mayas, sitios zapotecos, ¿no? Y todos en conjunción. Exactamente. Bien, finalmente voy a pasar a las dos últimas láminas, que es lo que tuvo que el arqueólogo Morante, el doctor Morante, se metió ahí en lo que es el edificio P durante algún tiempo para ir midiendo exactamente cuándo entraba aquí el haz de luz, y él se dio cuenta de que justamente, lo voy a leer, al realizar un estudio detallado del dispositivo, Morante en el año 1995, llegó a la conclusión de que el pozo, o sea, la chimenea cenital, permite el paso de los rayos solares también en los solsticios de verano. Ya vimos lo importante que es el solsticio de verano, que ya se los mostré en todo, con este plan de Venus, ¿no? Vimos que estaban acotados justamente entre los solsticios de verano de distintos años. Y que la primera vez que entra la luz en este tubo cenital es el 17 de abril y el 25 de agosto. Esto delimita un intervalo de 130 días. Esos 130 días que hablamos también, que estaba dividido justamente en el tonal Powali, ¿se acuerdan que el 130 y 130 pues es el mismo intervalo de días, que equivale a 2 veces 65, que como sabemos, pues para los zapotecas es muy importante, ya lo dejó dicho el padre Juan de Córdoba, que ellos veían este ciclo de 65, este cronosegmento de 65 días como los creadores pues de todo, ¿no? Al que ahora se conoce como cosijo o cosillo, dependiendo cómo se quiera pronunciar, y esto pues también está en Sánchez Nava y en Iván Sprague. ¿Estás por ahí, Doc? ¿Andas por ahí para que me ayudes a explicar esto? Porque yo recuerdo muy bien que tú escribiste un artículo al respecto. Creo que no anda el Doc.
Ahí me hacen una pregunta también, que si el pozo este tiene una forma cuadrada o es circular. Yo creo que es pues rectangular más bien. Vamos a ver aquí el siguiente, que aquí lo podemos ver. Esto, yo no he entrado ahí. No sé si tú has tenido la oportunidad de estar adentro, doctora Ortega. No, no he tenido la oportunidad, pero sí lo he visto desde arriba y es un tubo irregular, digamos, no es totalmente circular, Ajá. cilíndrico, pero buscando esa forma. Bueno. Entonces, bueno, aquí les he puesto lo que había descrito el doctor Morante, 17 de abril y 25 de agosto, y aquí les he puesto justamente esa gráfica, cómo sería centrado el 21 de junio, que es el solsticio de verano, 65 días después estaríamos hablando del 25 de agosto y 65 días antes el 17 de abril, y tendríamos ahí este cronosegmento de una mitad del Tonalpo Wally. Esto es importante porque entonces con eso están denotando que no solamente era para medir el paso cenital, sino también para ir midiendo justamente la importancia del solsticio de verano en Monte Albán, y justamente relacionado con las fechas de alineaciones arqueastronómicas, que es la de la familia 75 del 17 de abril y del 25 de agosto. Pues bien, yo hasta aquí voy a terminar esta exposición. Próximamente, la próxima semana, vamos a empezar a hablar sobre lo que es la proporción áurea en el edificio P, justamente de Monte Albán, esta proporción al que le han llamado la proporción divina, la divina proporción áurea, en la que muchas cosas en la naturaleza se construyen a través de esta proporción. Entonces nosotros lo que hicimos fue buscar esta proporción en el tiempo. Nunca se había buscado en el tiempo, siempre se había buscado en el mundo físico, en las falanges de nuestros dedos, en la distancia que hay de nuestra cabeza a nuestro ombligo y de nuestro ombligo a nuestros pies, y se encuentra esta relación áurea, pero no lo habíamos buscado en el tiempo, y entonces en el CanMeCac es que hemos decidido hacerlo y hemos encontrado resultados muy interesantes, que son los que les vamos a mostrar justamente la próxima semana. Todo tiene que ver con las fechas de alineaciones arqueastronómicas con estas familias y con los cronosegmentos. Finalmente es un segmento, y la proporción áurea se basa justamente en una proporción entre segmentos. Bueno, si me lo permiten, bueno, entonces yo aquí quiero darles las gracias por su atención.